cuarta y última parte de este documental. Agradecemos a todos los seguidores y los invitamos que sigan suscribiéndose. No se olviden de darle like a nuestros vídeos. A partir de 1933, las ideas y actuaciones del nazismo se centraron en la implantación de un gobierno dictatorial que apoyaba a una milicia popular urbana, la militarización del pueblo y los ataques a la democracia, el judaísmo internacional y el comunismo. Las principales características del régimen nazi fueron: régimen totalitario, se suprimieron derechos y libertades individuales. Se pusieron a merced del Estado las empresas y los sindicatos obreros. Todas las actividades de los ciudadanos eran vigiladas y coordinadas por la policía, al tiempo que toda oposición era oprimida, suprimida o aniquilada en los campos de concentración. Militarización del país. En Alemania esto se vivió con gran regocijo por parte de una gran mayoría de la población, dado que los hombres más viejos habían participado en la Primera Guerra Mundial y a los más jóvenes se les había inculcado un profundo sentimiento de venganza y revanchismo hacia quienes los habían humillado luego de perder la guerra. Racismo: se sostenía que la raza aria o indoeuropea era la única raza superior por proceder de antiguos griegos, romanos y germanos y que era de total urgencia limpiarla de toda sangre no aria, en especial de la de los judíos. Imperialismo: olvidando todo lo pactado en el Tratado de Versalles, los nazis ordenaron armar a la población, establecieron el servicio militar obligatorio, anexaron al territorio alemán toda la cuenca del Ruhr, que había sido cedida al control de Francia, y los territorios nacionales de Austria y Checoslovaquia. Cuando Alemania continuó con su plan de anexiones al invadir Polonia, se desató la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. A partir de ese momento, principios de la década de los 30 del siglo pasado, el partido nazi y su líder son el centro del Estado. Toda forma de oposición, incluso de crítica, es reprimida violentamente. Los campos de concentración están abiertos desde 1933 para castigar cualquier oposición. La propaganda prodiga un culto al líder que aumenta sin cesar y que adoctrina a un pueblo cada vez más fanático. En 1937, se inicia una fuerte persecución en Alemania contra los judíos a partir de la proyección de una película antisemita titulada El judío eterno, que no hizo sino incrementar el odio de la población alemana hacia los judíos. A principios del año siguiente, las autoridades nazis aprobaron una serie de medidas antisemitas, entre las que destacan la prohibición a los judíos de ejercer varias funciones, como puede ser la expulsión de ministerios públicos, prohibición de ejercer la medicina, ya establecida desde 1933 y que suponía el 16% del total de médicos alemanes, no poder disponer del seguro médico nacional, escuelas separadas para niños arios o judíos y la retirada de los pasaportes, entre otras medidas discriminatorias. Además, el 30 de agosto de 1938, el gobierno nazi ordenaba el arresto de 17.000 judíos de nacionalidad polaca que vivían en Alemania y los llevaron a Polonia, donde se les impidió la entrada y estuvieron varios meses en terrenos baldíos próximos a la frontera. Pocos meses antes, el 12 de febrero de 1938, Hitler y Schuschnigg se entrevistaron en la mansión del Führer en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, a pocos kilómetros de la frontera con Austria. El canciller austriaco sacó la clara impresión de que Hitler se proponía la invasión de Austria. Aunque cedió a las presiones del Führer y nombró a Seyss-Inquart, líder nazi austriaco, ministro del Interior, Schuschnigg hizo un último intento de resistencia convocando un referéndum sobre la independencia austriaca que debía celebrarse el 13 de marzo. Esta maniobra acabó con la paciencia del Führer. Las presiones alemanas fuerzan a la dimisión de Schuschnigg, quien fue sustituido por Seyss-Inquart como primer ministro. El nuevo líder austriaco llamó a las tropas alemanas. El 12 de marzo de 1938 las tropas nazis invadieron Austria. El 13 de marzo se proclamaba el Anschluss. El 14, un Hitler eufórico, proclamaba en Viena, en tanto que Führer y canciller de la nación alemana, proclamó ante la historia la entrada de mi patria en el Reich alemán. Poco tiempo después, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, se produce un acontecimiento grave en Alemania denominado la Noche de los Cristales Rotos. Parte de la población civil alemana se sublevó contra la población judía que aún quedaba en Alemania, destrozando negocios, sinagogas y otras propiedades de judíos.
Para que estos disturbios tuvieran éxito fueron determinantes dos factores: primero, la participación explícita de las SA, tropas de asalto, integradas en las SS desde 1934, y segundo, la pasividad del gobierno. Las cifras de la masacre fueron aterradoras: 1.574 sinagogas destrozadas, 7.000 tiendas destrozadas, 29 almacenes, 30.000 judíos enviados a campos de concentración y otros 91 fallecidos. En la invadida y anexionada Austria se destrozaron 94 sinagogas. Entre 1934 y 1939, la Alemania nazi gozó de excelentes estándares de vida para la clase media y alta, gracias especialmente a la utilización de trabajadores forzados o esclavos judíos y disidentes políticos alemanes que trabajaban, prácticamente gratis, en las principales empresas alemanas y al libre despido de los trabajadores. Además, en 1935, se aumentó la jornada laboral de 60 a 72 horas semanales. En esos años se iniciaron importantes trabajos de comunicación vial, carreteras y edificios ostentosos. Organización Todt. Si bien el partido nazi acaparaba todo el poder político, permitió que el capitalismo siguiera siendo aplicado en Alemania y no expropió la propiedad privada, dejando a las empresas privadas germanas continuar sus actividades. No obstante, el régimen de Hitler impulsó una enorme intervención del Estado en la economía, ya sea creando empresas estatales de servicios como fijando controles de precios y reglamentando toda actividad de las empresas privadas, de tal manera que los empresarios alemanes debieron seguir las directivas gubernamentales para así conservar sus propiedades y riquezas, pues de lo contrario podían ser considerados también opositores al régimen nazi y sufrir la respectiva represión. Sin embargo, gran parte de la economía del Tercer Reich se había orientado hacia el armamentismo y en especial para preparar una eventual guerra con las naciones eslavas en vez de dirigirse a producir bienes de consumo hacia una expansión comercial. No obstante, la concentración de capital en la industria de armas favoreció una rápida expansión de la capacidad industrial germana y ayudó a reducir los niveles de desempleo. La política económica del Estado nacionalsocialista tuvo como objetivo prioritario la protección y el fomento del gran capital monopolista, y así se manifestó en la mayoría de sus medidas políticas. En este sentido pueden distinguirse dos tipos de medidas: las destinadas a la obtención de mercados para el capital en el interior del país, impulsando una política de obras públicas por toda Alemania. Se iniciaron importantes trabajos de comunicación vial, carreteras o autobahn. En 7 años de su gobierno se construyó una red de autopistas nacionales de 12.000 kilómetros que aún hoy en día se utilizan, además de presas hidráulicas, ferrocarriles y edificios majestuosos. Entre 1933 y 1938 se construyeron en Alemania 700.000 edificios que contenían 1,5 millones de viviendas populares. La segunda tendencia económica nazi era potenciar el comercio exterior y la economía de guerra. El problema central con que se enfrentaba la economía alemana estribaba en las limitaciones de su mercado interior. Ello obligó al capital monopolista alemán a orientar sus perspectivas hacia el exterior, las cuales culminaron con la Segunda Guerra Mundial. Hitler, ya en 1933, durante uno de sus discursos, abogaba por el rearme de Alemania. Alemania debe dedicarse en los próximos 5 años al rearme del pueblo alemán. Todos los planes de creación de empleo que reciben ayuda pública deben ser juzgados por el criterio de si son necesarios desde el punto de vista del rearme del pueblo alemán. Este principio debe figurar siempre y en todas partes en primer término. El lugar de Alemania en el mundo estará condicionado decididamente por el lugar de las Fuerzas Armadas alemanas. Y la posición económica del país también depende de ello. En el interior de la empresa, los derechos de los capitalistas en lo referente a la organización material de la producción no fueron alterados, mientras que los derechos de los trabajadores fueron mermados con la disolución de los sindicatos y la creación del Frente Alemán del Trabajo. En las relaciones de las empresas con el resto de la economía y con el mundo del trabajo fueron, básicamente, las siguientes. Absoluta libertad de despido. Libertad para la instalación de industrias, su compra y su venta. Numerosas limitaciones a las inversiones, provocadas tanto para impedir el desarrollo de la competencia como con el fin de preservar los beneficios de los carteles en un momento de crisis. La limitación de las inversiones tuvo su expresión oficial en la Ley de 15 de julio de 1933, llamada de los carteles obligatorios,
Con lo cual los concerns consiguieron obligar a los empresarios independientes a integrarse en los cárteles existentes o en los de nueva creación. Entre los concernes estatales más importantes destacaron Bravac, fundado en 1934 para la fabricación de gasolina partiendo del lignito en el que fueron obligadas a participar todas las empresas del sector, y Continental. Fijación de precios de venta, con el objeto de evitar el descenso de los beneficios y frenar la inflación que impediría la creación de una sólida economía de guerra. Libertad absoluta de las empresas en lo referente a sus relaciones financieras. La intervención a favor de los intereses del gran capital quedó reforzada por la privatización de empresas estatales que eran rentables. La riqueza de Alemania medida en su PNB, Producto Nacional Bruto, creció rápidamente ya que desde 1933 a 1939 se duplicó, mientras que el paro cayó de forma muy considerable tal y como se puede apreciar en este cuadro estadístico. Al nacionalsocialismo le bastaron 2 años para impulsar un desarrollo desbordante de prosperidad. Y a los 4 años el país era ya una potencia entre las potencias. Entre 1934 y 1937, la Alemania de Hitler gozó de excelentes estándares de vida para la clase media y alta. La tasa de desempleo se redujo sustancialmente para posteriormente desaparecer por completo. Desde el punto de vista económico, los resultados fueron notables. De 1933 a 1938, los ingresos aumentaron de 6.600 a 25 millones de Reichsmarks. El gobierno nazi, dispuesto a todo, fue capaz de convertir una inflación abierta muy elevada en inflación reprimida. Según Röpke, este sistema consistía en mantener la presión de la inflación sobre precios, salarios, tipos de cambios y cotizaciones de valores mediante una economía coercitiva que lo abarque todo, control de divisas, racionamiento, inmovilización de precios y de salarios, regulación del consumo, fiscalización del capital y de las inversiones. Pero cuanto más aumenta la inflación tanto más se acentúa la presión, que se trata de compensar mediante la economía coercitiva. Y tanto más amplia y desconsiderada ha de ser también la economía coercitiva para poder detener la creciente presión de la inflación. Se trataba de un gobierno que, urgido de recursos para financiar un enorme y creciente gasto público, promovió una inflación que luego prohibió, mediante un sistema de economía de guerra cada vez más estricto. Oposición interna al nazismo. La sociedad alemana en la época nazi no era monolítica. Había focos de resistencia al nazismo. No obstante, estos grupos tenían su labor muy complicada por las delaciones, la vigilancia continua y porque la Alemania nazi era un estado policíaco. A pesar de las dificultades creadas por el aparato terrorista del régimen nazi, la oposición de las minorías más activas y resueltas se manifestó sirviéndose de 1000 canales, atravesó fases alternas de mayor o menor intensidad y sufrió también la represión más dura y despiadada, contando con la adhesión de la mayor parte del pueblo alemán a los postulados del Tercer Reich. Entre 1933 y 1939, la oposición al nazismo persiguió el fin genérico de derribar la dictadura. Solo después de estallar la guerra comenzó a tener su propaganda un contenido más concreto y a proponerse objetivos precisos y claramente especificados como podía ser el hacer salir a Alemania del conflicto a toda costa. Disueltos los partidos políticos y los sindicatos, violentamente dispersado su personal político y dirigente, establecido el control total por la Gestapo, incluso en las organizaciones de masas y en la vida laboral. Sometidos los judíos a presiones físicas y morales inauditas, el Tercer Reich había instaurado un aparato de poder y de intimidación sin precedentes, lo cual dificultaba, en extremo, las actividades contrarias al régimen nazi, así como la emigración, no solo política sino también intelectual, de muchos representantes del mundo científico y cultural que abandonaron Alemania para irse hacia Suiza o Estados Unidos, lo que sirvió para hacer más profundo el vacío que se abría entre los posibles factores de oposición al nuevo régimen totalitario. Otro factor importante que pudo explicar, junto con los anteriores, la débil oposición al gobierno nazi fue la división y enfrentamiento entre los partidos políticos democráticos. División en el seno de un partido político determinado. Enfrentamientos entre varios de ellos como, por ejemplo, entre socialdemócratas y comunistas.
En 1932 el dirigente comunista alemán Ernst Thälmann, en un discurso dirigido a los obreros expresaba: nosotros, comunistas, solo ponemos una condición a esta unidad, con los socialdemócratas la condición de la lucha, y terminaba su incendiario discurso con el siguiente interrogante: ¿por qué hacen bajar sus armas a 4 millones de trabajadores sindicados mientras que el fascismo desciende por las calles? En cambio, la prensa socialdemócrata publicaba llamamientos a la colaboración de clases y a la paz social. Los sindicatos saben que esta época de angustia exige sacrificios, pero el espíritu de una verdadera comunidad nacional pide repartir equitativamente las cargas inevitables. Sin embargo, la oposición al nazismo, aunque débil y aislada, existió en todo momento. Con frecuencia se trataba de reivindicaciones mantenidas en el ámbito sindical y era todo un éxito obligar a los nazis a tomar en consideración una agitación no promovida desde arriba sino por las iniciativas de los obreros. Muchas veces el motivo político era claro ya que se encontraba material de propaganda ilegal, manifestaciones de solidaridad con los obreros perseguidos, protestas contra el despido de obreros no gratos a las organizaciones nazis, etc. Con ocasión de las elecciones sindicales para elegir a los representantes de empresa, convocados por el gobierno nazi, en 1935, se registraron episodios de gran relevancia política. Las masas obreras manifestaron su desacuerdo con numerosas abstenciones, en algunos casos consiguieron, incluso, imponer a representantes de su confianza frente a los candidatos oficiales del gobierno. Hitler no volvería a convocar más elecciones sindicales. También existían pequeños núcleos de oposición dedicados a realizar y propagar prensa antinazi. Estas personas procedían principalmente del Partido Comunista y Socialdemócrata y a la larga eran detenidos por la Gestapo y llevados a los campos de Dachau y Sachsenhausen. La historia de los campos de concentración nazi comienza poco después de que Hitler fuera nombrado canciller del Reich el 31 de enero de 1933. Su existencia obedece al propósito de eliminar a la oposición política, políticos y sindicalistas. En ello se obligaba a los prisioneros a trabajos forzados y eran, con bastante frecuencia, vegados y torturados. Ya en el primer año de su existencia 1933 albergaban en torno a 45.000 personas y se ampliaron considerablemente tras el incendio del Reichstag y muchísimo más durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Hitler introdujo la Schutzhaft, custodia preventiva, como excusa para encerrar en los campos elementos no gratos para el régimen. Más adelante no tuvo escrúpulos para eliminarlos. En marzo de 1933, con motivo de la puesta en servicio de los primeros campos Oranienburg y Dachau, Hitler definió así la función de estos establecimientos: la brutalidad inspira respeto. Las masas tienen necesidad de que alguien les infunda miedo y las convierta en temblorosas y sometidas. No quiero que los campos de concentración se conviertan en pensiones familiares. El terror es el más eficaz entre todos los instrumentos políticos. Los descontentos y los desobedientes se lo pensarán 2 veces antes de enfrentarse con nosotros, cuando sepan lo que les espera en los campos de concentración. Las 2 principales iglesias alemanas, protestante y católica, tuvieron una posición un tanto ambigua cuando no pro-nazi, la iglesia evangélica. Es evidente que las iglesias plasmaron algunos gestos de dignidad, si no queremos hablar de auténtica oposición, y que hayan intervenido para salvaguardar su autonomía frente al Estado. Tampoco debemos olvidar que, en algunas ocasiones adoptaron posturas valientes, contra las detenciones y persecuciones arbitrarias, contra la eutanasia y el asesinato de inválidos y de enfermos incurables, contra las atrocidades que cometían y la violación sistemática de los derechos humanos. En enero de 1937 llegaban a Roma, con la mayor discreción posible, los principales representantes del episcopado alemán, los cardenales Bertram, el primado, de Breslau, ciudad actualmente polaca con el nombre de Wrocław, Faulaber, Múnich, y Schulte, Colonia, y los obispos Prasing, Berlín, y von Galen, Münster. A la vista del acoso que sufría la Iglesia Católica alemana, iban con el propósito de solicitar una intervención pontificia que condenara el nazismo. De aquí nacería la encíclica Amadí Brandenburg, que, contrariamente a lo que se piensa, partió de una iniciativa del episcopado alemán, no de la Santa Sede. En Roma se entrevistaron con Pío XI y con el cardenal Pacelli. El primero, sin dejar de darle su pleno apoyo, fue algo reservado.
pero Pacelli suscribió la iniciativa sin reservas y pidió al cardenal Faulhaber un borrador. A los 4 días lo pasó al secretario de Estado, y Pacelli, que dominaba el alemán, le dio su forma definitiva. La denuncia de la ideología y la conducta nazis era clarísima: racismo, divinización del sistema, calificación de la construcción de una iglesia nacional como apostasía, etc. No faltaban referencias a lo que hoy se denomina culto a la personalidad, quienquiera que, con sacrílego desconocimiento de las diferencias esenciales entre Dios y la criatura, entre el hombre Dios y el simple hombre, osara levantar a un mortal, aunque fuera el más grande de todos los tiempos, al nivel de Cristo, más aún, por encima de él o contra él, ese merece que se le diga que es un profeta de fantasías, al que se le aplica espantosamente la palabra terrible de la Escritura. El que vive en los cielos se ríe de ellos. Por mucho menos se había dado por personalmente aludido a Adolf Hitler. Pero Pío XI no dudó en firmar la encíclica. Fue una sorpresa general, para fieles, autoridades y policía, la lectura de la encíclica, el domingo día 21 de marzo de 1937, en todos los templos católicos alemanes, que eran más de 11.000. La unanimidad fue absoluta. Y, en toda la breve historia del Tercer Reich, nunca recibió en Alemania una contestación que llegara a acercarse a la que se produjo con la encíclica Mit brennen der Sorge. Se puede decir que el nazismo era esencialmente hostil al cristianismo e incompatible con la metafísica, la ética y la soteriología cristianas, y no quería ofrecer a los alemanes arios un cristianismo positivo, sino una alternativa al cristianismo. Según Gilles MacDonogh, cuando los nazis no encontraban judíos lo pagaban con las propiedades de los católicos y la Iglesia. Un amigo personal de Adolf Hitler, Rauschning, señala que Hitler decía lo siguiente sobre las religiones a principios de los años 30, ¿las religiones? Tanto valen unas como otras. Ninguna tiene porvenir, para los alemanes cuando menos, para nuestro pueblo la religión es una cuestión capital, todas esas exégesis no sirven propiamente para nada. Por ese camino nunca llegaremos a libertarnos de ese espíritu cristiano que queremos destruir. No más hombres de mirar torcido hacia el más allá. Queremos hombres libres, que sepan y sientan que Dios está en ellos. Hitler y el partido nazi no seguían las normas establecidas por la religión católica. De hecho, una guía editada en noviembre de 1937, encontrada recientemente en Dresde, aconsejaba, entre otras cosas, a los funcionarios que durante las fiestas de Navidad se cambiara la estrella del árbol por la esvástica e incluir mensajes nacionalsocialistas en la letra de los villancicos para ensalzar el espíritu del Tercer Reich y la raza aria. Durante toda la Segunda Guerra Mundial siguieron existiendo grupos de oposición al régimen nazi como la Rosa Blanca, que era una organización secreta integrada por estudiantes y profesores, muchos de ellos vinculados a la Universidad de Múnich. Fue fundada en junio de 1942 y existió hasta febrero de 1943. Los miembros de la Rosa Blanca, todos ellos cristianos militantes, redactaron, imprimieron y distribuyeron 6 hojas en las que se animaba a la resistencia contra el nacionalsocialismo. Las figuras más conocidas son los hermanos Scholl, Hans y Sophie Scholl. Sophie era maestra y Hans era estudiante de medicina. Ambos fueron ejecutados tras ser capturados, y juzgados en un juicio sumarísimo que fue una verdadera farsa. Sus escritos llaman a los alemanes a levantarse contra el nazismo. Nada es más indigno para un pueblo civilizado que dejarse gobernar, sin oponer resistencia, por una camarilla irresponsable que se deja llevar por sus bajos instintos. No es cierto que, hoy en día, todo alemán honrado se avergüenza de su gobierno, quien alcanza a vislumbrar el alcance de la ignominia que sobrevendrá sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando haya caído la venda de nuestros ojos y salgan a la luz del día los horrendos crímenes, que superan toda medida? Si el pueblo alemán está ya tan corrompido y descompuesto en su interior que, sin mover una mano, y por una temeraria confianza en las equívocas leyes de la historia, abandona lo más alto que posee el hombre, lo que le alza por encima de las demás criaturas, su voluntad libre de ingerir en la rueda de la historia y someterla a su decisión racional, si los alemanes exentos de toda individualidad se han convertido en una masa sin espíritu y cobarde, entonces se merecen el hundimiento. Goethe denomina a los alemanes un pueblo trágico, similar al judío y al griego,
pero hoy parece que se ha convertido en un rebaño de secuaces, superficial y sin voluntad, a quienes les han quitado hasta los tuétanos, faltos de núcleo, están dispuestos a dejarse arrastrar al hundimiento. Parece, pero no es así, antes bien, corno fruto de una violación lenta, mentirosa y sistemática, cada persona individual ha sido recluida en una cárcel inmaterial, solo cuando se ha visto encadenada, ha sido consciente de la perdición. Pocos han reconocido la amenaza de corrupción, y el premio por sus advertencias heroicas ha sido la muerte. Sobre el destino de esas personas habrá que hablar aún. Si cada uno espera hasta que sea otro quien comience, los mensajeros de la vengadora Némesis no podrán detenerse y se acercarán cada vez más. Entonces se echará hasta la última víctima sin sentido en las fauces de un demonio insaciable. Por esto, cada uno ha de ser consciente de su responsabilidad como miembro de la cultura cristiana y occidental y como tal ha de luchar, cada uno, tanto como pueda contra ese azote de la humanidad que es el fascismo y todo sistema de Estado absoluto similar. Oponed resistencia pasiva allí donde estéis, evitad que continúe la maquinaria atea de la guerra, antes de que sea demasiado tarde. Antes de que hasta la última ciudad haya quedado reducida a ruinas como colonia y antes de que la última juventud del pueblo se haya desangrado en algún lugar por la soberbia de un infrahombre. No olvidéis que cada pueblo se merece el gobierno que soporta, nos llaman a la resistencia. La Rosa Blanca tuvo ciertas influencias de otros grupos o personajes de la resistencia antinacionalsocialista, como el caso del cardenal Clemens von Galen, obispo de Münster, cuyas homilías, en contra del nazismo se multiplicaban y difundían clandestinamente en las parroquias católicas y evangélicas de toda Alemania. En su primera carta pastoral, para la Cuaresma de 1934, desenmascaró la ideología neopagana del nacionalsocialismo. En los años siguientes defendió continuamente la libertad de la Iglesia y de las asociaciones católicas, así como la enseñanza de la religión. En un sermón en la Catedral de Santen, en la primavera de 1936, acusó abiertamente al régimen nacionalsocialista de discriminar a los cristianos, encarcelarlos y hasta matarlos. La iglesia militante del pastor Dietrich Bonhoeffer formó parte de un pequeño número de disidentes que pusieron su vida en juego en su lucha contra el Tercer Reich. Como consecuencia, Bonhoeffer es reconocido y recordado tanto por sus obras sobre espiritualidad así como por su ejecución en 1945 en un campo de concentración debido a su participación en el complot para asesinar a Adolf Hitler. La Orquesta Roja era, en realidad, un amplio conglomerado de grupos antinazis donde estaban englobados comunistas, liberales, conservadores, monárquicos y cristianos en torno a Berlín. A él pertenecían desde obreros socialdemócratas, cuadros del Partido Comunista hasta exministros prusianos y altos cargos del ejército. Además de su base en Berlín, tenían grupos de apoyo en varias partes de Alemania y en los territorios ocupados, particularmente en Bruselas y París. Entre sus actividades estaba la realización de pintadas y octavilladas contra el régimen, el apoyo a familiares de los presos políticos, el diseño de una estructura política para la Alemania de la posguerra y, desde luego, también el espionaje. La red berlinesa de la Orquesta Roja fue desmantelada en parte por la Gestapo el 31 de agosto de 1942. Se hicieron más de 600 arrestos en Bruselas, París y Berlín. Entre los arrestados había miembros del Abwehr, Ministerio de Propaganda, Ministerio del Trabajo, Ministerio del Exterior y la Oficina Administrativa de la ciudad de Berlín. Los procesos judiciales se llevaron en el más estricto secreto, hubo 58 condenas a muerte, los hombres ahecados y las mujeres guillotinadas, y muchas otras a cadena perpetua. Al final de la Segunda Guerra Mundial se producirán una serie de conspiraciones por parte de algunos generales del ejército alemán cuando la guerra ya estaba perdida. Tal vez el atentado contra Hitler más preparado fue el denominado Operación Valquiria, cuyo jefe y ejecutor del plan fue el coronel Stauffenberg. Como jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva, ocasionalmente asistía a reuniones militares que le daban acceso directo a Hitler. A pesar del gran riesgo para él y su familia, viajó hasta la guarida del Lobo el 20 de julio de 1944, para participar en una reunión con la plana mayor de Hitler. Bajo una mesa, cerca del dictador, colocó y detonó una bomba, poniendo así en marcha la Operación Valquiria. Solo la milagrosa supervivencia de Hitler al estallido hizo fracasar aquel plan meticulosamente calculado.
El Führer comienza a ser conocido en Alemania después del fracasado de golpe de Estado de Múnich, de noviembre de 1923 y se da cuenta de que importantes sectores sociales y económicos pretenden acabar con la República de Weimar y que la justicia alemana no condena con energía los ataques contra la República Alemana sino que es condescendiente con los sectores más reaccionarios de la sociedad alemana. En primer lugar, Hitler y los dirigentes del partido nazi se apoyaron en sus batallones de asalto, las SA, que estaba formado por decenas de miles de personas entrenadas y adiestradas para intimidar, golpear y asesinar a sus adversarios políticos por las calles de las ciudades alemanas y, evidentemente, ese tipo de actuaciones ni son legales ni democráticas. En ese contexto podemos ser partícipes de la historia de cómo se inicia el camino del horror. Un solo hombre dirigió millones al sufrimiento y al caos. El mundo quiere paz para seguir nuestro camino de la evolución sin tener intermedios que solo llevan al borde de la aniquilación total y mucho más que hoy el mundo cuenta con más armas que podrían acabar con la humanidad. Gracias a todos los seguidores los invitamos a que se sigan suscribiendo.